Bueno, soy Carmen Macías, somos dos, y esta noche tengo el privilegio realmente de conversar de manera muy coloquial, de manera, digamos, muy amistosa con Patricia, porque la quiero mucho y la conozco muchos años, eh, y vamos a tener una conversación sobre puntos que son clave realmente, ¿no? en el país. Yo quería, Patricia, que recordemos que somos 13.700.000 mujeres las que vamos a votar en estas elecciones. Y la cosa es seria, porque realmente para mí, sobre todo, que no miro el país con nostalgia, sino lo miro con esperanza, ¿no? Y con una especie de urgencia, realmente, es serio lo que estamos viviendo como proceso. ¿Qué piensas tú, Patricia, de ello? Bueno, gracias Carmen por permitirme esta conversación. Yo felicísima de conversar contigo. Siempre las conversaciones son cálidas e inteligentes. Así que te lo agradezco mucho. Creo que estamos en un momento difícil. Creo que efectivamente no hay que perder la esperanza porque si no ya que nos queda finalmente. Pero sí tenemos que ver estas elecciones como una posibilidad de cambiar lo que no nos gusta, ¿no? No de nada sirve que nos quejemos de que no nos gustan ciertas cosas y que sigamos comportándonos de la misma manera, votando por las mismas personas que ya sabemos que no han hecho un buen trabajo y que no tendrían por qué volver a hacerlo bien, ¿no? Han tenido tiempo para hacerlo bien y no han querido. ¿Qué tendría que cambiar en este tiempo, ¿no? Y creo que las mujeres tenemos una responsabilidad particular, porque nos toca vivir a todas las mujeres del mundo momentos difíciles. Yo creo que hay mucha ideología extremista de izquierda y de derecha, ¿no? Ya ni siquiera creo que es un rasgo que tenga que ver con las izquierdas y las derechas, que han significado para las mujeres un retroceso en la conquista de sus derechos, ¿no? Empezamos el siglo con muy buen pie, las mujeres muy unidas, con manifestaciones maravillosas de defensas de nuestros derechos en todo el mundo. Y después de la pandemia, creo, Carmen, no sé si es una impresión mía, no sé si piensas igual, hay una suerte de retroceso a pasos agigantados con respecto a lo que habíamos conseguido, ¿no? Así es, así es. Lo que está pasando, por ejemplo, en este momento, ¿no? De querer regresar a la virtualidad a todos los chicos, me parece realmente atroz, porque está reflejando que no hay una prevención, que no hay ¿cómo te puedo decir? Núcleos de emergencia preparados para cosas como las que están pasando. Esto no ha debido realmente suceder. O si sucedía, tener una especie de contingencia tanto en el presupuesto como en los equipos humanos que pueden atender esto, ¿no? Entonces, sí hemos retrocedido y en términos de la cuestión del avance de las mujeres, también cómo es posible que no se haya votado por ninguna gobernadora, ¿no? O sea, es realmente alucinante, ¿no? Yo converso, por ejemplo, en mi trabajo cotidiano con mujeres que son alcaldesas, con mujeres que son líderes de comunidades, sobre todo rurales, maravillosas, ¿no? Y sin embargo, es todavía toda un área masculina, ¿no? Por eso es que me encanta el enfoque de George Forsyth, porque está equilibrando mucho la cuestión de género y cree mucho en las mujeres. Supongo que a los hombres no hay regla, pero a los hombres jóvenes les es más fácil, ¿no? Más fácil ese compartir. George, por ejemplo, se ha educado en colegios mixtos, o sea, en coeducación, ¿no? Entonces, ha conocido otros mundos, ha estado viviendo en otras partes, entonces ese panorama que tiene es un panorama que lo ayuda también a entender, ¿no? Por qué la equidad de género es el motor realmente del desarrollo del país también, ¿no? Y yo te decía, Carmen, que hemos visto cómo se ha retrocedido, por ejemplo, cuando se aprobó. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho, que yo siempre la pongo de ejemplo en muchas charlas que doy o a veces en clases de la universidad, que uno ve cómo están todas las mujeres en el Congreso celebrando y vemos cómo Marisa Glave corre subiendo las escaleras, se encuentra con Luz Salgado y se dan un abrazo, porque acababan de lograr que se aprobara la paridad
en las listas para elecciones al Congreso, que fueran mitad hombre, mitad mujer. Y sin embargo, eso se retrocedió. Esa ley en la que se avanzó, después se retrocedió. Y claro, mucha gente criticaba a Marisa y a Luz Salgado abrazándose, y yo decía, esa es la prueba perfecta de que dos mujeres que pueden estar en las antípodas de su pensamiento político, sí se unen a la hora de conseguir algo para las mujeres, ¿no? ¿No? Y que eso no lo podemos perder. Yo pienso mucho en eso, en que más allá de los partidos políticos, más allá de los enfoques, cuando no se llega pues a fundamentalismos, cuando no se llega a cosas extremas, podemos conversar, podemos tener este diálogo y podemos conseguir realmente un bienestar mayor, no solamente para las mujeres, para todo el Perú, ¿no? Digamos, en mi caminar con Cedro y con otras cosas que he hecho, el afecto entre mujeres, esa sororidad de poder ayudar también a otras mujeres, entre mujeres, me parece extraordinario, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención también, como que es una brecha, es la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, mujeres que nunca había aprendido la computadora y Cedro tuvo realmente la excelente idea y el financiamiento como para establecer 41 telecentros en zonas rurales. Eso cambió la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando yo veo en el plan de Somos Perú, de George, que quiere digitalizar, que quiere usar inteligencia artificial, ¿no? Que quiere electrificar primero, porque si no es muy difícil, aunque podemos usar también energía eólica, bueno, o solar sobre todo, que es más barata, pero, pero eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos experiencias muy concretas de que las mujeres te decían, yo quiero aprender, yo no sé ni siquiera aprender a la computadora, pero yo quiero aprender porque quiero que mi negocio, mi pequeño emprendimiento, pueda surgir, pueda tener más compradores, etcétera. Los hombres te decían, no sabían tampoco aprender la computadora, te estoy hablando de zonas rurales bastante recónditas, pero te decía, denos un horario diferente para que no vean que no sabemos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia de género cuando tú ves que a la mujer no le importa no saber, sino que lo que quiere es saber, avanzar, tener este espacio donde ella pueda ser también autónoma, ¿no? Y eso que estamos hablando de digitalización, también me iba a pensar en esta brecha donde hay cifras de logros de las mujeres que no se exhiben, que no se toman en cuenta, ¿no? Y esto desde siempre, ¿no? Ahora hay quizás un avance en eso, un adelanto, porque tenemos la tecnología, sobre todo las personas de zonas urbanas, ¿no? Todo el mundo tiene teléfono, entonces está eso mejorando. Pero, por ejemplo, curiosamente yo leía que se había descubierto un esqueleto del siglo X, un esqueleto. Y se suponía que era hombre y dijeron que era Birkan Guerrero, porque lo descubrió un señor Birkan, sí, Birkan Guerrero. Bueno, pero resulta que cuando hicieron ahora análisis mucho más científicos, etcétera, se dieron cuenta que el ADN era de mujer, que la pelvis también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto si lo han rebautizado a, al guerrero como guerrera, ¿no? Pero eso nos hace ver y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se invisibiliza los datos que están relacionados a mujer, ¿no? Leía también, por ejemplo, declaraciones de Clara Schumann, la esposa del gran compositor, ¿no? Y ella había compuesto muchas piezas, pero nunca con su nombre, sino con el nombre de hoy. Entonces, hoy no sabemos realmente si fue Schumann o si fue esposa de Schumann, ¿no? Y en el deporte también, ¿no? Por ejemplo, Bill Murray, un británico, lo condecoraron y todo porque decían que había llevado la primera medalla olímpica
a Gran Bretaña, después de 77 años, ¿no? No, las Williams habían tenido 4 medallas olímpicas y una señora Wade, también deportista, había llevado también a Gran Bretaña antes que Murray las medallas. Entonces, ¿cómo ves tú eso de invisibilizar a las mujeres y cómo crees que el próximo gobierno, dependiendo de la plancha y de sus integrantes, puede ser más proclive o no a ello? Yo, ¿sabes qué pienso, Carmen? Que hay un dato bien bonito con el caso de Serena Williams. No sé si es Murray, no sé cuál es el de tenista que le ponen el micro al frente y le dicen, ¿qué se siente ser el primer tenista en ganar 21 slams? Y él contesta, el primer tenista hombre, porque Serena Williams ya ganó antes que yo. Y yo creo, Carmen, que nos estamos olvidando de reeducar a los hombres. Tenemos todo el peso de reivindicar los derechos puestos sobre los hombros de las mujeres. Y si nosotros, por más que nos desgañitemos tratando de conseguir derechos, si los hombres no sueltan sus privilegios, nuestra lucha es inútil, porque no podemos solas. Los hombres se han acostumbrado y no es su culpa, así estaba diseñada la sociedad. Yo no le voy a echar la culpa al hombre de que ha nacido en un mundo en que ha tenido más privilegios que yo, porque tampoco lo eligió, o sea, eso es lo que le tocó. El problema no es con los privilegios que naces, el problema es qué haces con los privilegios que naces, ¿no? Entonces, una cosa que tienes que hacer es no comportarte desde tu privilegio, darte cuenta que tienes privilegio y hacer algo porque las cosas cambien. Las mujeres chambeamos y chambeamos y chambeamos porque las cosas cambien. Y los hombres se sientan a mirar a ver si lo conseguimos. Pero para que nosotros consigamos algo, ellos tienen que soltar algo. Y no están dispuestos a soltar, ¿no? Entonces, este gesto de este tenista diciendo, soy el primer tenista hombre, es justamente lo que necesitamos que los hombres hagan. No que nosotros nos paremos a gritar, no, yo lo gané primero, porque o sea, no nos van a hacer caso, ¿no? Y me parece muy interesante que no solo se debe plantear en los partidos políticos en general el hecho de que hay que abrir la participación de las mujeres, de tratar de que los gabinetes sean paritarios, de tratar de tener listas con hombres y mujeres para todos los niveles de gobierno, sino, Carmen, que los hombres que convoquen sean hombres respetuosos de las mujeres, que sean hombres que le dan su lugar a la mujer. Por ejemplo, tenemos hoy día en el mundo presidentes como Estados Unidos, por poner un ejemplo, que en su trato diario le contesta pésimo a las mujeres y no ves a ningún otro hombre, yo sé que no es fácil decir, perdón, o sea, ¿no? No hay que faltarnos el respeto, ¿no? O sea, hay formas educadas de hacerle ver a alguien que no le puede decir a una reportera gorda, o sea, eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, el hombre tiene una participación muy pasiva en un mundo en el que ellos tienen que decir, esto no está bien, ¿no? Hoy día leí una frase que me dolió muchísimo, decía, todos conocemos a una mujer que ha sido violada. Los hombres no conocen a ningún hombre violador. Y eso es porque las mujeres somos las víctimas, contamos, asumimos, y los hombres ni siquiera se preocupan en averiguar. Así es. Y el 84% de las violaciones son a mujeres. El 84%, ¿no? De violencia son a mujeres. Y a niñas, ¿no? Entonces, cuando se dicen expresiones tremendas, ¿no? Como, digamos, desvalorizando a las niñas, no quiero ya ni repetirlo, pero es tremendo, ¿no? Ahora, yo quería también, cuando tú estás hablando de esto, me lleva a pensar en el insulto a las mujeres, como tú has mencionado, en el maltrato, en ese acoso que puede no ser tan evidente, ¿no? Pero que realmente es la forma, ¿no? De dirigirse o de hablar a una mujer, ¿no? Y yo como persona adulta mayor he sentido, por ejemplo, la discriminación cuando he estado en puestos muy difíciles, como tú sabes, en de vida. Sentía porque había, por ejemplo, una persona que estaba dentro de un cuerpo armado, ¿no? No me acuerdo si era policía o era militar, no importa. Pero me llamaba, cuando ya yo salí, la vieja, ¿no? Como que si eso fuera totalmente permitido. Pero lo que tú dices es muy cierto. Ninguna persona que estaba en ese régimen, salió a decir esto no se hace, señor, ¿no? Entonces,
Sí es muy importante lo que tú dices, que necesitamos obviamente hombres, ¿no? Muy firmes, que tengan una visión de equidad de género, que salgan a defender a las mujeres, que vayan a las marchas con las mujeres. Mira, tú conoces a Rodo, mi marido, lo quieres también muchísimo. Rodo me acompañó, por ejemplo, a varias marchas y me acompañó a Ni Una Menos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, tú vas educando, tú tienes también un hijo hombre, vas educando en ese enfoque, ¿no? Es muy importante, muy, muy importante. Marta Hildebrand, ¿te acuerdas de Marta Hildebrand, que ya no está con nosotros? Decía que el machismo era una transmisión de una enfermedad igual que la hemofilia de las mujeres a los hijos hombres. Hay mucho de verdad en eso, ¿no? Mujeres, por ejemplo, hoy día, según los censos, el último censo, 33 o más por ciento de mujeres están jefaturando un hogar, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, eso se valoriza? O las mujeres, por ejemplo, que están en las ollas comunes, que están alimentando a un sector del país que de otra forma quizás no podría comer, ¿no? O comer por lo menos una comida al día, ¿no? Dan como por hecho, ¿no? Dan como por hecho que así es y que las mujeres tienen la obligación de ser cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y de verdad, Carmen, en otros espacios, a mí, por ejemplo, me espanta lo machista que es el mundo académico, por ejemplo. Es impresionantemente machista. Los cargos académicos casi siempre los ocupan importantes como rectorados, jefes de departamento, los ocupan hombres. Y hay, por ejemplo, mucho machismo dentro de las universidades, justamente con las investigaciones de las mujeres. Entonces, son ámbitos donde uno esperaría, esta gente es la más preparada del Perú y del mundo, ¿no? Que no ocurriera y sigue ocurriendo en el Perú y en el mundo, ¿no? Y Bueno, esta cosa, imagínate tú que eres tan joven y yo que entré a a la Universidad de San Marcos con un señor que ya en paz descanse, que llegó a ser congresista de la República, médico, cuando yo hacía disecciones en cadáveres, porque era una obligación también hacerlo en San Marcos, y este señor nos decía a mi amiga y a mí, que éramos las mayores de la promoción, que nos fuéramos a cocinar los frijoles para los maridos, ¿no? Y entonces tú decías, si yo protesto contra este señor, ¿no? Que pertenecía, como te digo, a un partido político, y que era pues un mandamás en esa época de San Marcos, voy a perder el curso, ¿no? Porque así que nos callamos la boca, ¿no? Y así te podría yo decir muchísimas cosas que uno ha pasado. Por eso es que hay que pensar por quién votamos, ¿no? Por quién votamos, qué tipo de planes puede tener. No tanto en fin, que presenten los planes ahora, todo el mundo dice muchísimas cosas, ¿no? Pero cómo se va a implementar, qué tipo de paridad, como la que tú estás hablando, se va a respetar, ¿no? ¿Qué tipo de meritocracia? y entender, Carmen, que se necesitan políticas públicas puntuales. Por ejemplo, hoy día las mujeres se gradúan más que los hombres en las universidades, un poquito más, pero entran más mujeres a la universidad, se gradúan más mujeres, se gradúan con mejores notas y todo se descalabra con la maternidad, todo. Entonces, la gente dice, bueno, es que las mujeres eligen irse a su casa. No, es que la mayoría de las mujeres no tienen alternativa, porque las madres, por ejemplo, la gente de mi generación, y ni te digo de la que viene, sus mamás, que eran las tradicionales cuidadoras de sus hijos, ¿no es cierto? Son también personas trabajadoras. O sea, en la medida que la mujer entra en el mercado, empieza a trabajar, la cadena tradicional de cuidado ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, la mayoría de mujeres en el mundo, en Corea es ya una cosa, pero tienen natalidad negativa porque no les da la gana de tener hijos. Y en Canadá, que es un país que tiene un gran apoyo a muchos temas civiles y que se cuida mucho a la ciudadanía, no hay cunas, no hay dónde dejar a tu hijo para ir a trabajar, ¿no? Y acá culpamos a las madres que cierran a sus hijos en su casa para irse a trabajar y regresan y se encendió en la casa y el niño se murió adentro, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vas a culpar si tiene que llevarles comida, ¿no? O las vemos cargando sus criaturas. Eso nos lleva también a pensar
que los planes de gobierno, y en este caso puedo decir que George está pensando de manera muy creativa, George Forsyth, tienen que pensar, por ejemplo, en redes informales de cuidado infantil. Tienen que pensar en que la sociedad civil también esté. Por ejemplo, salud mental. El gobierno o el Estado no se da abasto con lo de salud mental. A pesar de que se ha hecho un buen trabajo en los centros, que lo hizo Yuri Kutipé, el psiquiatra que me causa muchísimo orgullo, ¿no? Como persona en la salud mental, pero sin embargo, hay espacios que no se pueden llenar. Por ejemplo, las dependientes a sustancias, ¿no? No hay suficientes lugares para poder acogerlos, no pierden sus derechos, no deben perder sus derechos. Y sin embargo, las comunidades terapéuticas que tienen sus errores y sus fallas, pero suplen también, ¿no? Lo que no puede hacer el gobierno, son exigidas hasta que tengan que tener una ambulancia en la puerta, ¿no? Que tengan que tener un psiquiatra permanente, cosa que no es así, ¿no? Firman pues los psiquiatras, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en una articulación entre sociedad civil y gobierno? Yo creo que eso es indispensable. Yo decía, por ejemplo, hace un momento que en Chile hay centros, ¿no?, que refugian a las mujeres, que dan aportes, digamos, soporte psicológico, etcétera, a mujeres violadas, etcétera. Todo eso lo hace la sociedad civil con las políticas de Estado, con las políticas del gobierno y la fiscalización y con el presupuesto que da el Estado, ¿no? Entonces, eso me parece que articular entre la sociedad civil, entre el gobierno, la cooperación internacional, por supuesto, bienvenida si se da, ¿no? Pero debe haber políticas de ese tipo. Y lo otro que me preocupa también muchísimo es los jóvenes, ¿no? Que salen los adolescentes de los colegios 300.000 al año, ¿no? Y no hay una educación técnica, se están creando en universidades que no tienen presupuesto, que no tienen capital humano, ¿no? Las becas 18 les han quitado el presupuesto de 60 millones a 20. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en seguridad, tenemos que pensar en ello. Jóvenes, que justificando, pero son jóvenes que están realmente expuestos a que los capten en cualquier momento en la vida ilegal, ¿no? Entonces, hay mucha falta de creatividad y de gerencia, ¿no? Yo creo que lo que vamos a buscar nosotros, por lo menos con George Forsyth, es una gerencia creativa, una gerencia humana, ¿no? Con firmeza, obviamente. Y hay que ver lo que uno tiene y ver cómo lo articula. Tú sabes perfectamente, Carmen, lo sabe todo el que me conoce, fujimorista nunca he sido en mi vida, ¿no? Ni lo seré. Pero yo no puedo olvidar, porque eso sería demasiado mezquino, que cuando nos agarró la epidemia del cólera, en un país sin agua, sin luz, con terrorismo, en el que no había, o sea, si el COVID nos agarró mal, el cólera nos agarró recontra mal. Y Fujimori articuló en las comunidades lo que llamó laburo comunal y capacitó a las mujeres de ese lugar para que salvaran a los niños de cólera o de cualquier estado de deshidratación con unos sobres especiales. Es decir, no se lanzó a llorar porque no había suficientes postas o no había suficientes hospitales. Trabajó con lo que tenía y funcionó. O sea, realmente controló el cólera que estaba destinado a llevarse más o menos a mucho más gente, porque dijo, ok, hay mujeres, las mujeres sirven, las mujeres están organizadas, entonces las capacitó y funcionó. Bueno, Patricia, ¿no? y tenemos el ejemplo de las promotoras de salud que recorren todo el Cerro del Pino y toda esta zona que tiene el mayor índice de tuberculosis. Casa a casa, casa a casa, se aseguran de que la persona coma, que tome los remedios, ¿no? La medicina, etcétera, etcétera. O sea, las mujeres realmente, y tú has mencionado algo importantísimo que fue la época del cólera. Nosotros podíamos haber tenido una mortalidad enorme y toda la red de promotoras de salud
fue la que salvó al país. Tuvimos muchísimo menos mortalidad que Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y yo creo, Carmen, que funcionó porque justamente estábamos tan pobres y tan mal que no les quedó otra que usar la creatividad y pensaron fuera de la caja y gerenciaron la pobreza, por decirlo de una manera, y funcionó. Y cuando tú lo decías esto de las redes comunales, yo siempre he pensado, por ejemplo, y de repente alguien me dice que estoy pensando tonteras, pero si tienes, por ejemplo, en los mercados, la cantidad de madres que van cargando a sus hijos y los tienen debajo del mostrador, los tienen echaditos. Cuando uno camina por los mercados, es una cosa bien interesante. A cada rato va a ver a niñitos jugando con algo, ¿no? Y que sus madres están vendiendo, o niñitos haciendo la tarea. Yo decía, ya, ¿no? Pueden tener un espacio con unas 3 o 4 personas que se vayan turnando, que cuiden a los chicos, que sea un espacio más apropiado, mejor diseñado. Nadie diga que les hagan un colegio, pero si ya sabes que la madre lleva al niño al mercado, haz ahí mismo en el mercado un espacio donde los chicos estén protegidos y no corriendo por cualquier parte que los pueden pisar, se pueden perder, se los pueden llevar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es como no pretender resolver con lo que no tenemos, sino ponerse creativos con lo que hay, ¿no? Hasta que tengamos más. Pero también creo, Carmen, que hay no solo una falta de creatividad, sino una desidia enorme, porque, por ejemplo, el gas de Camisea, que ha dado tanta plata, que es una fuente de dinero tan grande, no puede ser que el Estado se haya quedado de brazos cruzados sabiendo que había un solo tubo durante años de años, que se había dicho en todos los tonos. El día que esto reviente, reventamos todos. Ay, creemos que no nos va a pasar nada. Ahora estamos todos Falta de previsión, ¿no? Una falta de previsión. Yo diría que estamos muy poco preparados para la incertidumbre, ¿no? Y todo país lo sufre, ¿no? Entonces hay que tener contingentes, hay que tener gente preparada, hay que saber que en emergencias como esta, por ejemplo, del niño, ¿no? Tiene que haber gente que salga y que pueda paliar, por lo menos, ¿no? Sí, pues es un país que está acostumbrado como a la precariedad todo el tiempo, ¿no? Los gobiernos... ¿Mm? Sí, dime, Y dime. lo que me da mucha pena es que están acostumbrados a la precariedad porque los ciudadanos lo han resuelto todo siempre como han podido. No tienes salud, te buscas tu manera, tu curandera, lo que sea. No tienes educación, no sé qué. No tienes transporte, buscas tu forma de llegar. La gente, cuando uno viaja por el Perú y los ve cruzando ríos en unas condiciones que tú dices, Dios santísimo, porque no hay puente, ¿no es cierto? O ves a la gente que no hay trabajo y se inventa su trabajo y que sale adelante como puede cargándose su familia a la espalda. Es un país que se ha acostumbrado a que el ciudadano lo resuelva todo solo. Exactamente. Yo te voy a contar una anécdota cuando estuve en De Vida, que fui a Río Blanco, me acuerdo que era donde el diablo perdió el poncho, como decimos acá, ¿no? Y me doy, por ejemplo, con los niñitos que no podían pasar el río cuando subía para ir al colegio, pero tampoco pues cuando, o sea, me esperaron, eso fue para mí, pero que me conmocionó, me esperaban con letreros que decían queremos un puente. Y en ese momento estaba de ministra, la ministra Cooper, me acuerdo, y yo fui a buscarla, ¿no? Y le expliqué el asunto y le dije, no es directamente lo que hace De Vida, pero esto lo tenemos que solucionar. Y me acuerdo que dije, voy a ir solamente con mujeres a hablar con Cooper. Y Cooper salió también con 2 asesoras mujeres. Lo resolvimos en el acto, Patricia. Lo resolvimos en el acto, hicimos el puente que querían ponerle mi nombre y dije, no, pongan el puente de los niños, porque los niños van a poder pasar al colegio. ¿Por qué? Porque nos permitía, o por lo menos no nos prohibía, hacer pequeños puentes de tal dimensión en De Vida, ¿no es cierto? Entonces, la intención política, la decisión, y fíjate que en este caso las mujeres resolvimos un problema que era grande para los niños. Los niños podían ahogarse cuando subía el río, porque no tenía un pequeño puente, ¿no? Entonces, esa desvalorización que tenemos a veces de la persona menos protegida, ¿no? Es tremenda. Ese es el problema, ¿no? Porque yo, y acá no voy a criticar a nadie porque no es mi intención, porque acá lo que estamos criticando es al Estado, no las personas, ¿no? ¿No? No a las personas. A mí sí me impresiona que
el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, donde están todos los balnearios de gente acomodada en el Perú, les faltaba un anillo, les hicieron un anillo, les faltaba un bypass, les hicieron el bypass. O sea, esa porción de carretera ha tenido más infraestructura y más cambios porque ahí vive gente que todavía tiene capacidad de presión, ¿no es cierto? Y está muy bien porque necesitaban el puente y necesitaban el bypass. Eso no está mal que los hayan hecho. Lo que está mal es que lo hagan solo ahí, ¿no? Y que en cambio los que están perdidos, gente que no tiene ninguna capacidad de presión, se pueden quedar una vida sin que les hagan un puente que ni siquiera cuesta tanto, ¿no? Es muy triste, ¿no? Yo creo que hay, Sí, y eso ahora que te digo, Carmen, tú eres lingüista, tú eres periodista y me encantaría conversar contigo sobre los ataques a los periodistas porque en el 2025 se han registrado como 458 para ser exactos, ataques a periodistas, ¿no? ¿Cómo ves esto con los candidatos que tenemos? Porque hay candidatos que realmente parecería que sus planes son insultar, ¿no? Pero a los periodistas también, ¿no? Acabamos de oír a uno de los candidatos, no voy a decir su nombre, pero que le dijo a un periodista algo como que era una porquería, ¿no? Yo no puedo concebir una campaña que, digamos, exhiba este tipo de cosas, ¿no? es terrible y es también otra vez hablamos de un fenómeno mundial, ¿no? El desprecio a la prensa y en general el trato de los políticos se ha vuelto burdo, Carmen, se ha vuelto intolerante, se ha vuelto soez en el mundo y en el Perú no es, por supuesto, nosotros siempre nos tratamos a las peores olas, ¿no es cierto? Hay un ensayista colombiano que se llama Carlos Granés, que es un gran ensayista, tiene un libro que se llama El rugido de nuestro tiempo, y él explica que la política se ha espectacularizado, es decir, se ha vuelto como una puesta en escena, salen con la sierra, gritan, insultan a la gente, todo para conseguir likes, ¿no? Y que más bien la cultura se está volviendo pacata. Es muy interesante cómo cuenta esta inversión como de roles, ¿no? Es una película, sale una calata, se hace un escándalo, pero un candidato se calatea no es un escándalo, es como una especie de tergiversación. Obviamente estamos en un cambio de paradigma con respecto a la información, eso es clarísimo. El mundo, al digitalizarse, el monopolio de la información lo dejaron de tener los medios tradicionales, lo que me parece bien, está bien. O sea, si las reglas cambian, el mundo cambia, así es. Pero pero no tiene que, o sea, para que se posicionen nuevas formas de comunicación, tú no tienes que destruir a quienes trabajan buscando la verdad. Y vivimos en un mundo, Carmen, en que la gente no quiere saber la verdad. En esta nueva forma de comunicación, la gente quiere, con el famoso algoritmo y qué sé yo, la gente quiere escuchar lo que le refuerza. Entonces, es muy fácil, y yo estoy espantada cuando escucho que le dicen a alguien, usted estuvo preso en tal año porque hizo tal cosa, esa es tu opinión. Y yo digo, ¿desde cuándo los hechos son opiniones? ¿No? Desde que hay un político que no está dispuesto a rendir cuentas y que no está dispuesto a responder preguntas y que entonces como le hacen la pregunta equivocada o la pregunta equivocada para él, por supuesto, ¿no? La pregunta comprometida denigra al periodista y le dice mermelero, vendido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y esto además convive con estos programas que hacen muchos chicos jóvenes de streamings que no son periodísticos, que son de comentario, que hay unos que me parecen divertidísimos, porque son totalmente irreverentes, porque ese es su registro. Pero hay cierta prensa que cree que para tener éxito, como estos chicos tienen éxito, les tienen que copiar el estilo. Entonces es un ¿Y laberinto. a dónde, Patricia, está el límite de la vida privada, ¿no es cierto? Y la vida que exhibes, ¿no? O sea, ¿qué derecho, por ejemplo, hay para poder incursionar en una vida privada, en un divorcio o sea, obviamente que uno como funcionario público, yo lo he sido también, tiene que exhibir una conducta decorosa, pero tu vida privada es tu vida privada, ¿no? Mientras no estés, digamos, cometiendo ningún delito, ¿no? Ahora, yo ahí, Carmen, creo que la gente tiene que ser muy consciente también de que cuando tú entras en un ámbito digital y no cuidas tu vida privada en tu ámbito digital, no esperes que alguien la cuide por ti, ¿no? Entonces, Muy buena cosa, sí. entonces, claro, si yo siempre digo, cuando la gente pone su foto feliz, ¿no? A mí muchas veces me decían, cuando estaba mucho más metida en prensa, me querían hacer fotos con mi hijo, me querían hacer fotos con
o me preguntaban de mi pareja, de mis relaciones privadas, y yo decía, no te voy a decir, no te voy a hablar, ¿no? Casi nunca hablaba, y me decían, ¿por qué? Porque estoy feliz, porque ahora estoy feliz, pero vas a querer hablar conmigo cuando esté triste también, y ahí no me va a dar la gana de decirte, pero tú te vas a sentir con todo el derecho de venir y preguntar, pues ya te contesté, ¿no? Y la gente pone fotos de sus hijos y pone cosas que yo digo, Sí, o sea, no, no, exhibe una felicidad media construida, ¿no? Para eso, ¿no? Ahora, me encanta cuando planteas esa falta de contenidos a veces, ¿no? Porque eso yo creo, y tú eres una lectora muy, muy grande, ¿no? Yo un poco menos que tú, pero también, ¿no es la falta también de ir a otras fuentes, de leer, de ir a un buen cine, ¿no? De ir a un buen teatro, o sea, más allá de la cuestión formal del colegio o del instituto o de la universidad, ¿no? Porque yo veo una falta de argumentos que pueden ser realmente, que están pues un poquito reñidos con la no cultura, ¿no? ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y la lectura es algo que te abre, ¿no? Un mundo y el buen cine, y, ¿no? es bien paradójico, Carmen, porque por un lado tenemos, nunca en el mundo el ser humano ha tenido con tanta facilidad tanto acceso a la cultura. O sea, tú con un clic hoy día consigues la película que quieres ver, consigues el libro que quieres leer, O entras ¿no? al museo, claro, claro. Entras al museo, escuchas la charla del máximo gurú de la filosofía. O sea, tienes una cantidad de información que, vamos, los que hemos crecido en los 80, 90 y vivido el siglo pasado, Carmen, recordarás que a veces esperábamos meses a que alguien nos traiga una revista o un libro del otro lado del océano, ¿no? Y teníamos una especie de desesperación por consumir cosas que no nos llegaban por ningún lado, ¿no? Cuando la gente critica la piratería, yo no diría que está bien, pero yo sí que reconozco que toda mi cultura se hizo gracias a la piratería, porque si no se hubieran pirateado películas, si no se hubieran pirateado discos, si no se hubieran pirateado libros en un país que no producía nada, probablemente no nos hubiéramos enterado de nada, ¿no? Pero sí creo que se cumple una suerte de como de profecía borgiana, ¿no? Que cuando tienes tanta información da lo mismo porque es como que no tuvieras nada, ¿no? Es esas bibliotecas babélicas en que te demoras todo el tiempo tratando de encontrar un libro y finalmente te mueres sin haberlo encontrado porque todo el rato estás buscando, ¿no? A mí me gusta defender la idea, y es cierta, de que nunca se ha leído más y nunca se ha publicado más, ¿no? Sin embargo, los jóvenes leen muchísimo, más que los jóvenes de antes, porque además se producen libros más acordes a sus gustos, lo cual está muy bien, ¿no? Cuando un padre se queja de que su hijo lee tonterías, yo le digo, lee, ya que si lee un libro de 500 páginas sobre vampiros, date un golpe en el pecho y sé feliz, porque eso lo va a llevar después a otra literatura, le estás desarrollando No el hábito de importa leer, lo ¿no? que escoja, lo que escoja. Así es. Que bueno, nos ha Pero ahí, tocado Carmen, tú un hablabas, mundo acelerado, ¿no? es un mundo retador y ahí se cumple algo que tú decías, Carmen, que es muy grave y es la brecha digital. Porque, por ejemplo, hablamos de todas estas posibilidades de acceder al libro, a la película, a leer, en tantos tengas acceso a una computadora, a un teléfono inteligente y tengas una buena conexión a Internet. Y, por ejemplo, en el Perú eso no se consigue y lo que es tristísimo es que les ha dado al Ministerio de Educación, sobre todo, ante cualquier problema, mandar a los chicos a la virtualidad, como si todos los chicos tuvieran la misma capacidad habrá unos que van a estar muy sentados en un ambiente perfecto, con una muy buena computadora, escuchando la clase, y habrá una casa donde haya 4 niños y un celular, y una mamá desesperada que no sabe cómo hacer para que los 4 tengan su clase, ¿no? Entonces, sí, el mundo puede ser una maravilla de contenidos si es que tienes acceso a ellos, ¿no? Somos varios Perús, ¿no? Varios Perús, y yo creo que eso es lo que hay que ver, ¿no? Así es, así es. Sobre todo con esto de la inteligencia artificial, que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Eso es un laberinto. Sí, a mí me hacía gracia porque están haciendo ahora cursos para que profesores académicos, universidad, se den cuenta si el alumno está usando o no inteligencia artificial o está poniendo también de lo suyo, ¿no? Entonces es muy, muy curioso eso, ¿no? Bueno, es un mundo acelerado,
un mundo en el que vamos a tener que seguir remando. Yo te agradezco, Patricia, inmensamente esta conversación muy, muy rica, ¿no? Yo me he decidido por el Senado con George Forsyth, con el número 2 de Lima, regional, ¿no? Porque creo que con mi edad y con haber recorrido tanto el Perú y tantas experiencias, justamente puedo mirar ese Perú diverso, ¿no? Ese Perú que tiene realidades diferentes, que tiene situaciones a veces tan dolorosas, ¿no? Y que a veces no lo vemos, ¿no? O sea, no es como un espejo múltiple donde vemos todo, ¿no? Sino más bien a veces tratamos muchas veces de no ver, ¿no? Así que por eso me estoy decidiendo y me encanta haber conversado contigo, te quiero muchísimo y sigamos apostando por un Perú mejor, ¿no? Sí, Carmen, primero agradecerte a ti por la conversación y sobre todo por animarte a postular al Senado. Hay que recordarles, tal vez no todo el mundo está tan informado al respecto, pero el Senado va a ser poderosísimo y necesitamos que lleguen las mejores personas al Senado. Yo he hecho mi campaña porque hay gente que me dice, no, este es mi candidato presidencial. Yo le digo, ya, pero tú puedes votar por el candidato presidencial A y votar por el Senado B. O sea, si te gusta un candidato a la presidencia, pero te gusta otro candidato de otro partido para el Senado, puedes hacer perfectamente una elección cruzada, ¿no? Y entender que cada voto tiene su característica y cada uno de los representantes tiene sus responsabilidades. Para mí es una tranquilidad que gente como tú postule al Senado, así que yo solo espero que salgas elegida, Carmen. Sería una gran noticia. Ya nos abrazaremos, ¿ah? Nos abrazaremos personalmente. Un beso enorme. Un beso, Carmen. Gracias por todo. Chao, chao.